tener cartas en la manga, no a modo de receta, sino saber un poco por dónde van los tiros para poder hacerle la jugada. Por ejemplo, lo primero que hay que diferenciar en el discernimiento de una vocación es si esa vocación es activa o contemplativa. Bien, si fuese contemplativa, yo debo conocer, por ejemplo, pues las grandes familias religiosas y saber comunidades de las que tenga referencia que son de fiar para poder enviarla a una experiencia. Y esa experiencia le va a decir mucho, porque va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y en esa misma experiencia se va a ir definiendo y va a ir viendo. Y sobre todo también el director espiritual hacer que esa persona se forme en conocer las posibilidades que tiene hoy en la Iglesia. Entonces no toca al sacerdote hacer un juicio de valor, ¿no? Diciendo, mira, yo creo que tú tienes vocaciones para eso, hay que ser muy experto antes de... Claro, y conocer algunas comunidades, como digo, que sean de fiar para poder enviar a esta chica a una experiencia. Yo es que pienso que una vez escuché del padre Mendizábal, que ha citado esta mañana, que es experto en dirección espiritual, precisamente la prueba de la vocación es algo tan natural que el Señor como que mete dentro del corazón, que es tan natural como que uno lee el Evangelio, el mismo Evangelio, y un llamado al sacerdocio dice, está claro, el Señor me llama a ser sacerdote. Y un casado pues dice, está claro, el Señor me llama a ser buen padre. Pues eso es, y en el caso de la vida religiosa, yo creo que pasa mucho eso también, que no es tanto que nosotros, digamos, dirijamos, sino que por lo menos el Señor se sirve de mediaciones, que duda nos cabe. Entonces, pues mira, yo conozco a Clarisa y yo conozco a la hija de la Caridad o a la que sea, de fiarnos, y pues mira aquí, y con esa misma naturalidad, cuando entre con ella, dirá, esta es mi casa, donde el Señor le llame. Y de hecho, vamos, yo conozco muchos casos que pasa así. Sucede, ahí se ve, en estos casos, se ven las mociones de la gracia, cómo el Señor va poniendo los medios oportunos para que la persona descubra, este es mi lugar. En mi parroquia hay hermanas de la Fraternidad Reparadora, no sé si las conocéis, que son mitad contemplativas, mitad activas, y hace poquito hemos visitado su convento en Toledo. Bien, llamó la atención el testimonio de una religiosa que fue con una amiga a acompañarla que hacía una experiencia. La amiga dice, me voy convencida de que este no es mi sitio. Y la acompañante le responde, pues yo he visto así de golpe que este es mi sitio. Y efectivamente, después de un proceso de discernimiento, allí está la religiosa. Fiarnos también de que ahí está la belleza de la vocación, como el Señor va poniendo los medios para descubrir en una lectura de un folleto, en una propaganda, en un calendario que te encuentras en una iglesia, pueden ser instrumentos que nos pueden parecer tontos, pero que hablan y dicen mucho. Por eso, hacerse de buenos materiales y ofrecerlos, tenerlos disponibles, es muy importante en este sentido. O la experiencia de llevar jóvenes a una comunidad contemplativa a rezar, a participar en un acto litúrgico, a estar un rato en el locutorio con las monjas, y que eso hace un bien extraordinario. Si no hay otra cosa, pasamos a lo teórico. Bien, yo quería fijarme, lo primero de todo, en la regla de San Benito, porque escrita a mitad del siglo VI, y siendo un texto relativamente breve, que se define a sí mismo como una mínima regla, y un comienzo, es un conjunto de normas elementales para soldados deseosos y decididos de militar en el servicio de Cristo, el verdadero Rey. Este es el primer concepto de monje que nos ofrece la regla de San Benito. Bien, un conjunto de normas mínimas para San Benito, pero para nosotros es mucho. ¿Por qué? En el sentido de que recoge la experiencia de más de 2 siglos de vida monástica,
dejando reflejada en su regla sentencias, influencias o la experiencia de una larga serie de padres, ilustres por su virtud y sabiduría y acreditados por su santidad. San Benito extrajo de la tradición principios y directrices que consideraba útiles para los cenobios de su país y de su tiempo. Su labor de seleccionar, sintetizar y adaptar fue una obra de discernimiento, de diácrisis, como decían los antiguos, utilizando el tamiz de su propia experiencia y de los antecesores, de su inteligencia y de su santidad. El resultado es que filtra y actualiza toda la tradición desde los comienzos de la vida monástica, pero a la vez, y aquí está la clave, asienta los principios de toda forma de vida comunitaria en Occidente para los siglos posteriores hasta nuestros días. Es decir, el concepto que San Benito ofrece de vida cenobítica, la organización y la estructura de la vida comunitaria han establecido el común denominador de la vida religiosa en Occidente tal y como hoy la conocemos. Por ello creo que la regla de San Benito es una obra de espiritualidad de necesario conocimiento en la cultura espiritual de un sacerdote y que incluso me atrevo a decir que nos puede influenciar, nos puede influir y ayudar y hacer bien en nuestra vida personal. Asentada esta base, pregunto, ¿qué aportaciones nos hace la regla benedictina en el campo de la dirección espiritual? Primero, en el prólogo, que es de carácter sapiencial, compuesto por sentencias de la Sagrada Escritura interconectadas, se nos dice qué es el monje y cuál debe ser su actitud. El monje es alguien que busca a Dios y está dispuesto a escucharle y que va a militar para el Señor Jesucristo, el verdadero Rey, tomando las potentísimas y espléndidas armas de la obediencia. También define al monje como un discípulo aventajado en la escuela del servicio divino. La interpretación que la tradición cisterciense hace de la regla de San Benito va más allá y habla del monje como el que milita o el discípulo aventajado en la escuela de la caridad. Bien, el soldado de Cristo, el monje, debe combatir en esta milicia con las armas o instrumentos de las buenas obras, de las que trata en el capítulo 4 al 7, y entre ellas destacan la obediencia, la taciturnidad, entendida como silencio y vigilancia, la humildad, y al tratar de la humildad en el capítulo 7 nos muestra como un mini tratado de vida espiritual, tomando el símil de la escala de Jacob, tan sugerente para algunos autores espirituales en la antigüedad. Aquí ya hay materia suficiente para discernir, contrastando la propia vida con el anciano o el decano del monasterio o el abad. El que quiere ser monje será encomendado a un anciano que sea capaz de ganar almas para Jesucristo. Igualmente, la figura de los ancianos en el acompañamiento de los monjes adultos es de gran importancia como colaboradores cercanos del abad en su función de padre, ya que cuando son comunidades muy numerosas, el propio abad no puede llegar a todos. Pero la responsabilidad última está en el abad, que es la figura que encabeza a la comunidad, el padre que hace las veces de Cristo, que acompaña y conoce al monje, que le enseña y corrige y censura, porque es el responsable de su propia salvación y tiene que rendir cuentas ante Dios. Fijaos el papel que le atribuye San Benito. Se implica de tal manera que desde ese momento es responsable de su salvación y tiene que rendir cuentas a Dios. Y los que colaboran con él en esta tarea, los ancianos o decanos, deben estar adornados de sabiduría, de doctrina sana y de santidad. El monje, como discípulo de la escuela del servicio divino, tiene un trabajo primordial que es la celebración del oficio divino, el Opus Dei, como lo llama San Benito, la obra de Dios a la que el monje debe dedicarse con toda atención y cuidado, teniendo que satisfacer incluso por los descuidos o negligencias. De aquí viene el gran cuidado en la liturgia para su dignidad.